Estamos de vuelta acá en Expertos del Deporte y así como le decía nuestro amigo Herbert que nos dio toda esa información en el primer segmento, pues iniciamos este segmento con el futsal masculino, sí, la jornada número 3. Jornada número 3, recién inicia el torneo, pero ya se van marcando tendencias. Hay 3 equipos que están disputando la punta de la tabla, como lo son Legendarios, Glucosoral y Farmacéuticos. Estuvimos en un partido cardíaco. Más cardíaco sí. Que espera de parto, fíjate. Sí, te lo juro, sí. No, Gerona desperdició la oportunidad. Totalmente. Al final, ya haciendo un comentario breve de lo que hicimos el día sábado allá en el domo de la Megapaca, en la zona 11, pues ya lo último. Farmacéuticos cayó en el juego de Gerona, sí. Las faltas, una muy bien aprovechada, era el 3-2, pero recalcamos esa falla del arquero de Gerona, pues termina en gol y eso hace la diferencia. Y eso condiciona, sí. Porque al final de cuentas, el empate hubiese llegado a falta de 1 minuto más o menos, y creo que hubiese quedado empatado el partido. Totalmente. O se van a penales, una de dos. Sí, yo creo que hubiese quedado empatado este encuentro 3-3. No aprovecharon la última jugada y yo creo que no presionaron desde... ¿Te recordás que estuvimos ahí platicando? Pues hubo un tiempo muerto solicitado por Gerona y que el técnico, claro. Yo les comentaba, pues que decía que lo que estaba haciendo, que la estrategia iba a ser buscar las faltas, no se apresuró a buscar las faltas. Ya las buscaron al final, tuvieron 2 oportunidades, una la acertaron, pero fue el partido de la jornada. Definitivamente que acá les vamos a tener el partido de la jornada. 3-2 al final. 3-2. Y con eso Farmacéutico sigue de líder. Repasemos rapidito la tabla. Glucosoral, 3 jugados, 3 ganados, 9 puntos. Igual que Legendarios, que sigue ahí 9 puntos, solo que la diferencia es 18 y 11 para Legendarios. Exactamente, Farmacéuticos también en el tercero con 9 puntos. En el cuarto, Guerreros con 6 unidades. En el quinto lugar, Sportgel Fe Salud y Vida con 3 unidades, las mismas unidades que tiene Deportivo Dínamo. Alianza Futsal con 2 unidades y Sporting FC con 1 punto. Y en el fondo de la tabla, Lince Salvavidas con 1 punto, luego de esa derrota 10-3 ante el equipo de Legendarios, y Gerona, que no ha sumado unidades. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver la nota de lo que sucedió el sábado en el domo de la Megapaca con esta tercera jornada del futsal masculino? El pasado sábado en el domo de la Megapaca se llevó a cabo la tercera jornada de la Liga Mayor de Futsal Masculino. Las acciones las abrieron Alianza y Guerreros a las 14:30 horas con victoria para Guerreros 7-3. A las 16 horas chocaron Gerona y Farmacéuticos con victoria para Farmacéuticos 3-2. Legendarios se le propinó una dura derrota 10-3 a Lince Salvavidas en el tercer encuentro de la jornada, que fue a las 5:30 de la tarde. Otra goleada fue para la de Sportgel Fe Salud y Vida, 10-4 sobre Sporting FC, y la jornada la cerraron Glucosoral ante Dínamo con una victoria del vigente campeón 5-2. Con esto la tabla no cambia, teniendo en los primeros lugares a Glucosoral, Legendarios y Farmacéuticos con 9 puntos de 9 posibles, dejando en el fondo a Gerona, que aún no suma unidades. Pues ahí toda la información del futsal masculino. Ahora nos toca recalcar los resultados de lo que estuvo pasando, o lo que pasó, mejor dicho, en la jornada número 13 creo que es la jornada, 13, jornada del 13. Futsal femenino, donde resalta el marcador de Champions, obviamente, y el de Comunicaciones. Sí, tus cremas que siguen goleando, y segundo lugar en solitario para... Ahí ya van presionando, las cremitas van muy bien, ojalá sigan así para estar ya poco a poco bien afincadas en la punta de la tabla y pues pelear, por supuesto, esos primeros lugares. 30 puntos, tiene ya 10 ganados y solamente 2 perdidos. Ahí van. No es sorpresa, ahí van. Pero ¿qué te parece mejor si vamos a la nota del futsal femenino? El torneo Clausura 2015 del futsal femenino llegó a su jornada número 13 el pasado sábado, la cual se disputó en 2 sedes. En el domo de la Megapaca a las 8 de la mañana se enfrentaron Fusión ante Universidad Landívar, dejando una victoria de 8-2 a favor de Fusión. A las 9:30 horas se disputó el encuentro entre LAR Guatemala y Alianza, con victoria para LAR 6-4. En el Teodoro Palacios Flores se llevó a cabo 3 encuentros. A las 8 horas saltaron a la duela Osorio Sandoval y la USAC, finalizando con victoria universitaria 8-1. A las 9:30 de la mañana Comunicaciones se enfrentó a Firegol, dejando una victoria abultada de 13-0 a favor de las cremas. Y la jornada la cerraron a las 11 de la mañana Champions ante Sinergia, con victoria para Champions 10-0. Con esto Champions mantiene la punta con 36 unidades, seguidas por Comunicaciones con 30. En tercer lugar aparece Fusión con 27 y LAR Guatemala con los mismos puntos, dejando en el frío sótano a Osorio Sandoval con tan solo 4 unidades. Bueno, ahí la información del futsal femenino. Importante la información que recabaron nuestros amigos de producción. Sí, y totalmente. Resultados, como decíamos,
No hubo sorpresas. No sorpresas, porque sorpresas. se inclinaba la balanza hacia los equipos que tienen el dominio en el futsal femenino. Sí, totalmente. Que USAC, aparte de todo, pues después de haber tenido una racha de 3 derrotas consecutivas, pues ya va se va recuperando. 2 victorias y sigue ahí, cuarto lugar. La U Landívar no le sentó muy bien esa derrota que tuvo ante Fusión, pero Fusión es uno de los fuertes candidatos, que ahora, después de ser siempre el que está ahí pegadito a Champions, pues ahora son las cremas las que están pegaditas a Champions. Me gusta y relegaron al tercer lugar a Me Fusión. gusta que lo digas, porque las cremas están potentes. Y dándole seguimiento igual a lo que es el fútbol femenino, solo que ahora en el fútbol 11, pues Herbert tiene la misión de estar pendiente de qué pasa con la selección en ese eliminatorio de UNCAF, exactamente. Así que, Herbert, ¿cuál es la información de la selección femenina? Así es, Luis, así es, Everaldo. Importante la actuación, como ya lo dice Everaldo y como lo dice Luis. Están teniendo las chapinas de sub-23. El rival más duro era Costa Rica. Fue del primero que salieron, digamos así, un empate que le viene bien a Guatemala, que le sirve para enmendar errores y por ahí enfrentarse a un equipo de El Salvador, que en teoría pues es uno de los más fáciles en comparación a Costa Rica. El próximo martes se estarán enfrentando las chapinas sub-23. Esperamos que le vaya bien, pero acá está la nota de lo que se vivió allá en el Estadio Maracaná de Panamá, donde se está celebrando el eliminatorio de UNCAF. El pasado domingo las seleccionadas sub-20 realizaron su debut en el eliminatorio de UNCAF, en el que deberían enfrentarse a Costa Rica, siendo uno de los rivales más fuertes para las chapinas. El encuentro se disputó en el Estadio Maracaná, Panamá, en el que se protagonizó un encuentro bastante cerrado y con más porcentaje de posesión de balón para Guatemala, pero el primer tiempo culminó 0-0. En los segundos 45 minutos las ticas iniciaron llevando jugadas de peligro a las chapinas y fue al minuto 57 que se marcó una falta a favor de las costarricenses, quienes de tiro libre lograron poner el 1-0 en el marcador por obra de María Paula Elizondo. Cuando parecía que los puntos serían para las ticas, al minuto 79 se realizó un tiro de esquina en el que Madeline Ventura anotó el 1-1. Las guatemaltecas culminaron el encuentro defendiéndose y con esto consiguieron el primer punto de este eliminatorio. Guatemala volverá a tener acción el próximo martes cuando enfrente a su similar de El Salvador. Bien, así que esa fue pues la participación de Guatemala. Es importante el gol que anotó Madeline Ventura. Eso pues le dio ese respiro a Guatemala, porque ya sobre el final cayó esa anotación, minuto 79. Sabían que Costa Rica era un rival fuerte y pues prefirieron defenderse y pues llevarse el primer punto en este eliminatorio. Nosotros cumplimos con nuestra segunda pausa, pero usted no nos cambie porque seguimos acá en Expertos del Deporte. Al volver, Everaldo y Luis nos tendrán todos los pormenores porque ya inició la Liga Nacional de Fútbol Mayor.